entienden? Una población de alguna especie, no sé, del vudú, de la huilla, etcétera. Claro, va a tener algunas poblaciones en estos fragmentitos, otras en estos otros, etcétera, etcétera. Pero en conjunto, eventualmente sí puede haber conexión a través de individuos que se mueven con menos probabilidad que moverse al interior de cada fragmento, pero se mueven. Hay alguna conversación entre estos fragmentos. O sea, los individuos sí, algunos de ellos pueden atravesar esta matriz y recolonizar algunos de los otros fragmentitos. Entonces, el concepto acá es que hay una estructuración espacial de las poblaciones. Están todos los individuos juntos, como habían visto en las clases anteriores, ¿cierto? De manera tal que el espacio y la dispersión, la capacidad de dispersión que tienen los individuos dentro de las distintas poblaciones es tremendamente relevante para la mantención de esa población, pero a otra escala, la escala del conjunto de poblaciones que componen una gran población. ¿Ya? Y ahí es donde ya estamos entrando al concepto de metapoblación, más allá de una población, conjunto de poblaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes me han preguntando si tienen alguna duda. Entonces aquí viene el concepto ya definido de metapoblación. Es una población. Primero voy a explicar la figura para que me sigan la definición de ella. La figura lo que muestra son parches de hábitat. ¿Ya? Por ejemplo, esos fragmentos de bosque, por ejemplo, esas islitas en Chiloé, o por ejemplo, distintos árboles dentro de un cultivo. Esos serían parches de hábitat que son utilizados por distintas especies de distintas poblaciones, ¿cierto? Recuerden que estamos a nivel poblacional, por lo tanto siempre vamos a estar pensando en una sola especie, no en el conjunto de especies. Bueno, esos son parches de hábitats que si bien están separados fácilmente, ustedes ven que hay algo blanco entre medio que los separa. Esto podría ser el caso del bosque maulino, esto podría ser los fragmentos del bosque maulino, y esto podría ser plantaciones de pino, ¿cierto? O en el caso de Chiloé, esto podría ser las islas, esto podría ser mar, ¿cierto? Hay algo distinto, hay un hábitat distinto entre medio. Pero fíjense ustedes que hay unas flechitas, y eso implica que los individuos que están ocupando estos parches de hábitat pueden eventualmente, con mayor o menor probabilidad, moverse entre estos pequeños parches de hábitat individuales. ¿Ya? Teniendo clara esa figura, vamos a la definición del mar. Metapoblación es una población espacialmente estructurada, que lo habíamos dicho, una población de poblaciones. ¿Ya? Aquí hay una subpoblación, pero hay un conjunto de poblaciones que están unidas entre sí por individuos que se mueven entre ellas. ¿Ya? Entonces, una población de poblaciones o conjunto de poblaciones locales, ¿ya? Población local, que son unidades geográficas, ¿no es cierto?, que independientes unas de otras, que intercambian individuos a través de procesos de inmigración y emigración. ¿Ya? Eso sería la definición más operacional, más clara, digamos, de lo que es una metapoblación. Un conjunto de poblaciones locales que están unidas por individuos que se dispersan entre estas poblaciones locales. ¿Sí? Y ustedes ven que aquí en este diagrama hay algunos que están verde oscuro y otros que son verdecitos claros. Eso significa que algunos parches de hábitat, ¿no es cierto?, digamos, donde están estas poblaciones locales, pueden estar ocupados por individuos de esa población o pueden estar vacíos. Podría no estar ningún individuo de esa población, supongamos, no sé, la Winnie. Podría haber Winnie acá, podría haber Winnie acá, pero podría no haber Winnie en ninguna de las otras poblaciones locales. ¿Sí? Eso ocurre en la naturaleza. La cosa es espacialmente, va variando en el espacio, ¿ya? La distribución de los individuos de una población. Ok. Entonces, en este concepto de metapoblaciones que estamos viendo hoy, la unidad ya no son los individuos, ¿ya? Como ustedes veían en las 3 clases anteriores, ¿cierto? Cada individuo era un componente de la población. Aquí ya no es esa la unidad, sino que son los parches ocupados por esos individuos, ¿ya? Los parches ocupados por esos individuos. Esas unidades son las que vamos a considerar en metapoblación. Parches ocupados o parches desocupados. Ya vamos a ir entendiendo esto mucho mejor a lo largo de la clase. Los parches son independientes y algunos pueden estar en K. ¿Quién quiere acá? ¿Se acuerdan? Límite, ¿no? Capacidad de carga, ¿no es cierto? Se puede llevar límite. O sea, un límite máximo que un hábitat o un parche puede tener de una determinada población. Un número máximo de individuos que puede soportar. ¿Sí?
Entonces pueden estar en K, como estos dos verdes oscuros, o estos tres verdes oscuros, ¿no es cierto? Y otros podrían estar en N igual 0, o sea, ningún individuo ahí presente, ¿sí? Eso es muy importante y muy distinto a lo que han estado viendo durante todas las clases anteriores. Aquí estamos hablando de que hay digamos, hay parches que están ocupados y hay parches que están vacíos. Los que están ocupados se supone que están en K, están en el máximo de individuos que puedes tener, y los que están desocupados están en 0, ¿ya? Y como ven, entonces hay una cierta sincronía. Hay algunos que van a estar en K y otros que van a estar en 0. Hay una sincronía entre lo que pasa entre un parche y otro dentro de esta metapoblación. ¿Se entiende? No están todos verdes oscuros o todos verdes claros. Podría serlo, pero podría haber una sincronía que no se muestra acá. Ya vamos a ir entendiendo mejor eso. Entonces, bueno, creo que más adelante lo vuelvo a repetir. Aquí en este marco teórico de metapoblaciones no nos interesa, al menos en estos modelos más básicos, después hay otros modelos que sí lo desarrollan, pero no lo vamos a ver acá, no influye o no se considera en los modelos si hay 2, 5 o 10 individuos en cada parche, sino que están en K o están en 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Muy importante. O están en K o están en 0. No se sabe, no se maneja en estos modelos que les voy a mostrar hoy día, si son muchos o si son pocos, sino si están o no están. Y si están, se supone que están en K, y si no están, se supone que están en 0, obviamente. Y lo interesante, perdón, me salté una última cosa que decía aquí, es que si bien pueden ocurrir extinciones locales, ustedes ven que hay aquí varios parches que están vacíos, eso uno lo asume como una extinción local, a lo mejor temporal, pero, o sea, en algún momento, pero están vacíos. Entonces, si bien pueden ocurrir extinciones locales, esta dispersión que ocurre de individuos entre parches permite la persistencia global de la metapoblación. ¿Ya? O sea, claramente aquí nosotros tenemos fenómenos que ocurren a escala local, de parche, y fenómenos que ocurren a escala global, de paisaje, ¿no es cierto?, del conjunto de poblaciones locales que es la metapoblación. ¿Sí? Y es interesante porque si esta es la metapoblación que nosotros hemos decidido, porque conocemos las especies, sabemos más o menos cuánto se dispersa y hasta dónde podría estar habitando dentro de una unidad de área que nosotros decíamos, podríamos, con que tengamos un parche ocupado, uno, podemos decir que esa metapoblación existe, ¿sí? Persiste, también vamos a usar esa palabra. Si está todo vacío, es que la metapoblación se extinguió totalmente, ¿ya? Pero si al menos un parche está ocupado, la metapoblación existe, persiste, ¿se entiende? Aunque todos los demás estén desocupados. Ok. Perdón, sí, para otra. Ya, y aquí hay un ejemplo muy bonito, es un ejemplo empírico real que vieron algunos investigadores en California, de esta mariposa, en que, si ustedes ven arriba, se muestra el parchecitos oscuros, y esos son los hábitats de esta mariposa en California, ¿ya? Los parchecitos oscuros que ven en el primer mapita. Lo que ven en esta figura de la derecha, en el eje de las Y, está el tamaño de las poblaciones, ¿ya? Y en el eje de las X está el tiempo, los años en este caso. Y hay tres curvas, ¿no es cierto? Una azul, una morada y una verde. Entonces, por ejemplo, en una de las áreas que llamaremos área, por ejemplo, C, que es la curva azul, ustedes ven que en el tiempo esa población de mariposas va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. ¿Sí? En esa área, en ese parche local, ¿ya? Siguiendo con la nomenclatura anterior. En el área H, que es la curva de esa media fucsia, ocurre lo mismo. De repente hay más mariposas, menos mariposas, sube, baja en el tiempo, pero siempre están presentes, ¿cierto? Pero fíjense en el área G. En el área G, ¿qué ocurre aquí entre el 64 y el 66? O en el 74. Extinción local. Muy bien ocupado el término de lo demás. En este parche local, en el área G, hubo extinciones. Pero miren qué curioso, aquí desapareció esa población de ese parche, pero después del año 68 había mariposas. O sea que de algún lado llegaron esas mariposas. Hubo proceso de migración entre parches y recolonizaron ese parche donde había habido una extinción local. Y vuelve a subir, pero después se va de nuevo a la extinción. Pero si ustedes ven ahora esta otra figura, ¿no es cierto? La figura de abajo a la izquierda, en donde también tenemos el tamaño poblacional, pero en este caso de toda la metapoblación, o sea, del conjunto de parches que están
componiendo esa metapoblación de alguien, nunca se extingue, a pesar de que hubo en alguno de esos parches extinciones locales. ¿Se entiende? Entonces eso es súper bonito, digamos, saber que a pesar de haber extinciones locales, dependiendo de cómo estén distribuidos estos parches, en fin, de muchas cosas, esa metapoblación podría todavía persistir, si es que hay individuos en alguna de las otras poblaciones locales que puedan recolonizar estos parches en donde se extinguió localmente. ¿Ya? Ok, entonces, vámonos a lo siguiente. Se han definido distintos tipos de poblaciones que están, como les decía, se definen como estructuralmente, espacialmente estructuradas. Esta cosa significa que tienen una cierta distribución en el espacio, que no están todas juntas, o están más o menos. Entonces, para entender esta figura que está acá, definamos que esta línea punteada que está aquí, alrededor de cada punto negro, vean ustedes, los puntos negros, pues ya hemos llegado bien, pero los puntos negros son el parche de hábitat, ¿ya? El árbol, la isla, el fragmento de bosque móvil, siguiendo los ejemplos que le han dado, ¿ya? La línea punteada indica el alcance que puede tener un individuo de una determinada población. ¿Cuánto se puede mover más allá del parche? ¿Sí? Del parche de hábitat. ¿Sí? Por ejemplo, un individuo que habita este parche se puede mover una cierta distancia alrededor, no más allá de eso. ¿Ya? Y la línea continua, que es la que está más afuera en todos los modelos, delimita la metapoblación. Hasta ahí llega la metapoblación. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que hay 4 modelos según la distribución de estos puntos, y más que eso, la capacidad de dispersión que tengan los individuos de moverse de un punto a otro, de un parche local a otro. ¿Ya? Entonces vamos a ir definiendo uno por uno. Vamos despertando, chiquillos. ¿Ya? Parece que estamos cansados. Ya, la primera se va a llamar una metapoblación parchosa, y que es un grupo de pequeños parches ubicados tan cercanamente en relación a cuánto se mueven los individuos, ¿no es cierto?, que se comportan como una única y gran población sincronizada, ¿ya? Porque, fíjense ustedes, la línea punteada está por fuera de todos los parches locales, por lo tanto los individuos se pueden mover libremente entre estos parches locales, ¿ya? Por lo tanto, si un parche va a estar en K, probablemente todos los parches van a estar en K, y después si un parche, bueno, bajan, en fin, van a ir sincronizadamente, porque las poblaciones están muy comunicadas entre sí, las poblaciones locales. La segunda es lo que vamos a conocer como metapoblación clásica, que es de donde se origina, digamos, el modelo de metapoblaciones, de la teoría de metapoblaciones, que es un grupo pequeño de parches, ya sabemos se llaman subpoblaciones o poblaciones locales, que son propensos a la extinción debido a que usualmente son pequeños, son poblaciones pequeñas, pero que están ubicados suficientemente cerca, lo que permite la recolonización. O sea, si bien la mayoría de los individuos se mueven también al interior de cada parche local de hábitat, ¿cierto?, algunos de ellos podrían atravesar y colonizar un parche vecino, ¿ya?, que por ejemplo haya estado vacío. Entonces lo rescata de esa extinción. La tercera es esta que está acá abajo, la población en no equilibrio. Fíjense ustedes que aquí la línea continua está alrededor de cada punto, o sea, está el punto, la línea discontinua, que cuánto se puede mover un individuo, y después la línea discontinua que ya más allá es imposible, no pasa el individuo, ¿ya? Y entonces dice que estos son varios parches, pequeñitos y aislados, cada uno actuando de manera independiente y con alto riesgo de extinción, porque al final estas son puras poblaciones aisladas, separadas, ¿cierto? Y por lo tanto, la probabilidad de que alguien la venga a rescatar a algún otro individuo desde la cercanía no existe, ¿ya? Esa es una población en no equilibrio. Y por último, el último modelo es el de isla-continente. Como ustedes ven, hay un continente aquí, que es un gran parche de hábitat, ¿no es cierto?, y varios parchecitos chiquititos después. Por ejemplo, o sea, alrededor. Por ejemplo, en el bosque maulino está la Reserva Nacional Los Queules, que es donde trabajamos nosotros, que es, bueno, es chiquitita, son como 160 hectáreas, pero está unido a un gran manchón privado, pero suma un parche de 600 hectáreas. Es un gran parche. Pero todo lo demás que ha sido altamente fragmentado son parchecitos de bosque maulino de 2, 3, 10 hectáreas, más, ¿ya? Entonces, hay un gran parche desde donde podrían venir individuos a colonizar estos parches más pequeños, ¿ya?
Entonces, dice aquí que en este modelo de metapoblación de isla continente existe un gran parche y un número variable de parches pequeñitos, los que reciben una fuente continua de inmigrantes desde el parche grande. ¿Ya? Entonces, tengan en mente esto porque gran parte de la clase del día vamos a centrarnos en el modelo B y en el modelo D, al cual después le vamos a agregar el famoso efecto rescate que todavía no sabemos qué es. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok, perfecto. ¿Alguna duda de la casa? No había preguntas todavía. Bueno, básicamente aquí lo que muestran estas flechas es que estos son los dos extremos, ¿no es cierto? Máxima de sincronía, máxima de comunicación y máxima de incomunicación, de asincronía, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto de acá, que son los modelos que vamos a estar mirando con más detalle, va a depender de la dinámica de extinción y recolonización que ocurra en esas metapoblaciones. ¿Cuál es la aplicación de la teoría de metapoblación? Entonces dirán, esta cuestión, ¿ya? Bueno, primero que nada porque hay que entender cómo funcionan las poblaciones que no son homogéneas, no son pequeñas, tan aisladas, ¿cierto? Y segundo, porque tienen en realidad una aplicación en varios aspectos, ¿sí? El tipo de isla continente debido al gran parche es casi imposible, dice, casi imposible que se extinga. Mira, te voy a contestar esto, me lo vuelves a preguntar, pero yo creo que tú misma te lo vas a contestar a lo largo de la clase, ¿ya? Vas a ver que cuando uno le agrega un continente digamos, este gran parche, la metapoblación, la probabilidad de que se extinga es muy baja, ¿ya? Es mucho más baja que cuando no existe ese continente. Pero te adelanto la respuesta, pero la vamos a desarrollar durante la clase, Carmen. Bueno, hablaba de que estos conceptos que estamos revisando tienen varias aplicaciones. Una de ellas es en el manejo de plagas agrícolas. De hecho, la teoría surge porque se lo piden a Richard Levins, le piden solucionar un problema de plagas en cítricos en California, en que a Levins se le ocurrió que cada árbol era un parche local con la plaga que estaba asociada a esos naranjos, qué sé yo, etc. Y hace todo un constructo teórico que vamos a desarrollar después en la clase, ¿ya? Para entender un poco cómo vienen estas plagas en el espacio y cómo iban creciendo, disminuyendo esas plagas dependiendo de justamente eso, ¿ya? Esto, que obviamente está íntimamente relacionado con lo que muchos de ustedes quizás van a trabajar en el futuro, no sé, como médico veterinario, es entender cómo se transmiten las enfermedades. ¿Ya? Y aquí hay un trabajo, por ejemplo, de conceptos metaevolucionarios aplicados a entender el fenómeno de la malaria en distintas partes del mundo, y entonces dependiendo de cómo se distribuyen los parches donde están estos individuos que transmiten la malaria, la probabilidad de que esa enfermedad se manifieste o no. ¿Ya? Y por supuesto quizás el más conceptual donde más se utilizaba la teoría de metapoblaciones es en el ámbito de la conservación biológica, ¿no es cierto? En el diseño de, por ejemplo, parques nacionales, reservas, etcétera, lugares para conservar biodiversidad. ¿Ya? Entonces, bueno, hay varios ejemplos de estudios en que se utiliza la teoría de metapoblaciones para diseñar parques nacionales, para saber si es más conveniente tener muchos parques pequeños juntos o separados, o un gran manchón, un gran único manchón, o tener, como lo que comentaba recién, un gran manchón y varios pequeños, en fin. O sea, que poner corredores para facilitar el movimiento de individuos desde las poblaciones locales a las poblaciones, en fin. O sea, mucha utilidad desde el punto de vista de la conservación biológica, que espero muchos de ustedes estén interesados. Y aquí hay un ejemplo local, que es un ex alumno de esta facultad, Gerardo Acosta, que es muy prestigioso académico médico veterinario de la Universidad Austral. Él, bueno, hizo su magíster en la UIña, en la Facultad de Ciencias, y hizo este trabajo que está publicado, en que usando herramientas de la teoría de metapoblación y algunos modelos que existen digamos, paquetes computacionales para hacer estas simulaciones, él lo que hizo fue ver cómo sería la distribución espacial de la viña en la actualidad, ¿ya? En este bosque fragmentado que tenemos hoy en día. Esto es una huevuta que tiene un gran parche, son varios parchecitos pequeñitos, y por allá están los queules, el maule, donde yo les estaba mencionando, que son parchecitos de bosque aislados, ¿no es cierto?
Y suponiendo, o bajo, no suponiendo, sino que bajo el conocimiento de cuánto se mueve la huiña diariamente, etcétera, etcétera, él pudo simular qué distribución metapoblacional tenía la huiña hoy, ¿ya? Y encontró que había en el presente, cuando lo hizo, 24 subpoblaciones, nos cuenta todas estas cositas por manchoncitos, son 24, 8 que estaban en un equilibrio, ¿ya? O sea, que están totalmente separadas, ¿se fijan? Totalmente separadas del resto, y esas tienen una alta probabilidad de extinción. Y una del tipo de isla continente, que sería Nahuel Puta, continente y las islas, ¿cierto? Y luego simuló qué pasaría si siguiera fragmentándose y removiéndose hábitats de este bosque maulino, de este bosque, digamos, que estaba. ¿Qué pasaría con la huilla? Y hizo todo el modelamiento y vio que finalmente, al final aparecían mucho más, ¿cómo se llama?, estas poblaciones en equilibrio, en fin, o sea, realmente bajo esa tasa de remoción de hábitat, etcétera, etcétera, la huiña estaba en serios problemas, porque cada vez se iba a ir aislando cada vez más entre una población local y otra. Entonces aquí hay un ejemplo concreto de cómo la teoría de metapoblaciones puede entender, primero puede ayudar a entender cómo se distribuyen las poblaciones hoy en día, dependiendo de cómo se distribuye su hábitat, y además a predecir qué podría pasar con esa población si, por ejemplo, se destruye su hábitat. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué las poblaciones que salían arribita, las máquinas más arribita, son no en equilibrio en vez de clásica? Oye. Porque ahí el límite de la metapoblación se continúa, pues dentro de los pececitos. Ahí entonces, ¿por qué eso no es clásico en vez de no sé cómo muestras tú con la fecha. ¿A qué te refieres? ¿A dónde está la fecha? Dice nueva metapoblación. De ahí, porque hay varios manchones juntitos, por ejemplo, el de más bajito. Ya, eso sí. Pero ¿por qué no es clásico en vez de no en equilibrio? ¿Y quién dice que ese es el no equilibrio? El que mostró dijo de arriba. No, te mostré este. Te mostré este. Fíjate, aquí está la línea y aquí está la línea discontinua y esa es una población totalmente aislada. Totalmente aislada, que se suma a las que habían antes. Bueno, estos dos casos se mantienen, pero hay otras, y aquí no sé si copié la misma figura. No, allá arriba, ¿te fijas? No. Aparecen esas, claro, que si bien todavía es una metapoblación, porque son 3 parches locales muy juntitos, lo más probable es que, no tengo datos exactos de cuántas poblaciones aisladas aparecen en este caso, pero créeme que aparecían más de lo que habían antes, ¿ya? Empiezan a separarse más la población porque se destruye el hábitat entre medio, ¿ya? Ok. Ahora vamos a entrar a la etapa, digamos, de la clase en que vamos a entender cómo cambian las metapoblaciones en el tiempo. Eso es lo que conoceremos como dinámica de metapoblación. Y se define como la variación a lo largo del tiempo de la, proporción de poblaciones locales que permanecen ocupadas, proporción de parches ocupados en el fondo, ¿ya? Y que depende de esta dinámica de extinción y colonización de parches que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Y como ya les decía antes, se ignora la dinámica interna de cada población. Lo único que nos interesa es en el conjunto de parches que tenemos, parches locales, la proporción de ellos que están ocupados versus la que están desocupados, ¿sí? Que están aquí dibujados en verde oscuro los ocupados y en verde claro los desocupados, ¿ya? Entonces, para entender esto, vamos a tener que comprender algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una probabilidad de extinción local y regional? Acuérdense que en metapoblación estamos hablando de 2 escalas, local y regional. Entonces, aquí parece que voy a ver ya. Supongamos que tenemos estos parchecitos, algunos están vacíos, otros están llenos, ya sabemos. Y existe un P sub E, que es la probabilidad de extinción local. La probabilidad de que un parche que estaba ocupado, ¿no es cierto?, se extinga. Y sabemos como cualquier probabilidad que se mueve entre valores de 0 y 1, ¿cierto? 1 es la máxima probabilidad de extinción y 0 es la mínima probabilidad de extinción. Pero siempre hay una cierta probabilidad de extinción, ¿ya? Y creo que 1 menos P es básicamente lo contrario, la probabilidad de persistencia local. ¿Ya? De que esa población siga en el tiempo siempre estando ocupada. Eso es 1 menos P. ¿Sí? Y el P mayúscula, ¿no es cierto?, es la probabilidad de persistencia regional del conjunto, de toda la metapoblación. ¿Se entiende entonces? P, este chiquitito, es la probabilidad de extinción local
P mayúscula es la probabilidad de persistencia de toda la metapoblación. Vamos a estar trabajando en eso durante toda la gran parte de lo que sigue de la clase. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para sacar una conclusión bien interesante de acá. Ya. Supongamos que tenemos dos poblaciones locales, que son idénticas, ¿ya? Ya vamos a ver los supuestos de estos modelos, que justamente entre ellos está que todas las poblaciones locales son iguales. ¿Cuál es la probabilidad de persistencia regional, o sea, el P mayúscula? Esto, ojo que en el trabajo práctico vamos a trabajar con esto, en las pruebas también hacemos un poco este tipo de preguntas, ¿ya? La mayoría de las preguntas tienen que ver con los ejercicios que vamos a mostrar aquí en la clase. Ya, entonces, ¿cuál es la probabilidad de persistencia regional? Es decir, que al menos una población local no se extinga. ¿Sí? Si tenemos una metapoblación, se puede extinguir toda, pero si hay una sola que está ocupada, entonces la metapoblación no se extingue. ¿Sí? Eso es persistencia regional. ¿Se entiende? Ok, entonces tenemos los dos. ¿Y cómo se define la persistencia regional de dos poblaciones? Ya sabemos que cada población tiene su probabilidad de extinción, que es la misma, se repite en todos los parches. Entonces, la probabilidad de persistencia, de la P mayúscula, de una metapoblación compuesta por dos poblaciones locales, es igual a 1 menos la probabilidad de extinción de una por la probabilidad de extinción de la otra. Es decir, en otras palabras, 1 menos P al cuadrado. ¿Sí? Se multiplican las probabilidades de extinción de los parches que componen esa metapoblación, en este caso son 2. Para n parches es la probabilidad de persistencia regional, ¿no es cierto?, de n parches, sean 20, sean 100, sean 1000 parches, lo mismo, es igual a 1 menos P elevado a n, al número de parches. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ok, entonces, hagamos un ejercicio. Una metapoblación formada por dos parches, con probabilidad de extinción anual de la población local, o sea, el P sub E, chiquitito, ¿no es cierto?, en cada parche es igual a 0,75. ¿Ya? O sea, una alta probabilidad de extinción local. Recuerda que las probabilidades van entre 0 y 1, entre 0,75, o sea, muy cercano. ¿Cuál es la probabilidad de persistencia para el conjunto de dos parches? Es decir, le estamos preguntando por el P mayúscula. ¿Sí? Porque es la regional. Y entonces, básicamente, reemplazamos los valores, ¿no es cierto? La probabilidad de persistencia regional de dos poblaciones es 1 menos P elevado al cuadrado, y en este caso P era 0,75, yo no puedo manejar. Ya, 0,75 elevado al cuadrado da 0,438. La probabilidad de que toda esa metapoblación persista en el tiempo es menos de la mitad, 0,438. ¿Ya? Le vamos a ir sumando parches a esa metapoblación. ¿Ya? Esto puede ser interesante desde el punto de vista del manejo. Supongamos que ahora ya no son 2 parches, son 6 parches lo que componen esa metapoblación. ¿Ya? Vean ustedes que la probabilidad ahora de persistencia regional, ¿qué pasó? Aumentó, ¿no es cierto?, a 0,8, de 0,4 y tanto, ¿no es cierto? Y si sumamos ahora a 10 parches, ¿qué pasa? La probabilidad de persistencia es prácticamente segura, 0,94. ¿Ya? Lo que implica esto que mientras más parches compongan esa metapoblación, ¿no es cierto?, el peligro de extinción regional disminuye. ¿Sí? En el fondo se reparte este peligro de extinción entre muchos más parches que componen la metapoblación. ¿Ya? Corolario importante de esta parte de la clase, ¿no es cierto? Mientras más parches compongan la metapoblación, menor es la probabilidad de extinción de la metapoblación. ¿Ya? ¿Sí? Dos preguntas. Entonces, entre más cercano a uno, menos probabilidad de que se extinga. Claro, y exacto. La siguiente es, ¿todos los parches tienen la misma probabilidad? Todos. Todos. Es un supuesto del modelo, ¿ah? Ah, solamente para este modelo. De los modelos que les voy a mostrar hoy día, todos tienen la misma probabilidad de extinción. Ya viene un listado de supuestos y ahí está, entre otras, eso. ¿Ya? Entonces, las propuestas son iguales, que están equidistantes, que tienen la misma probabilidad de extinción o de colonización, etc. ¿Ya? Obviamente, en la teoría de metapoblación se ha desarrollado muchísimo desde los 60, 70 que surgió, digamos, y ahora hay modelos de efectos sumideros, en fin, hay diferencias en tamaños de parche, hay diferencias en tamaños poblacionales, de dónde vienen las poblaciones que colonizan los otros. Todo eso es mucho más complejo de lo que les voy a mostrar hoy día, pero hoy día les quiero dejar así por lo menos el concepto lanzado, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a entrar a los modelos metapoblacionales, que es la tercera parte de la clase, ¿no es cierto? Que son, ya les dije, 2 modelos, pero después le vamos a agregar un componente a cada una de ellas, vamos a agregar por 4 combinatorios de modelos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los modelos metapoblacionales? Básicamente es contestar esa pregunta. ¿Cómo varía la fracción de parches ocupados
en esa metapoblación en el tiempo, ¿ya? F es la fracción de parches ocupados en esa metapoblación. Entonces, ¿cómo varía la fracción de parches ocupados en el tiempo? Es lo que conoceremos y entenderemos a partir de estos modelos que tienen distintos supuestos, y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero, entendamos que si F vale 1, ¿no es cierto? Es una fracción, por lo tanto, entre 0 y 1, no puede ir más que eso, ¿cierto? Si F vale 1, todos los parches están ocupados, ¿sí? La fracción, si F, la fracción de parches ocupados es igual a 1, es que todos los parches están ocupados. Y por el contrario, si F es igual a 0, es que todos los parches están desocupados. Ha ocurrido una extinción regional de la metapoblación, ¿sí? La metapoblación se ha extinguido, como dice. Ok. Entonces, vamos conociendo algunos conceptos importantes de los modelos. El C mayúscula es la tasa de colonización o inmigración, es decir, en otras palabras, la proporción de parches de toda la metapoblación que son colonizados por unidad de tiempo, y depende de una probabilidad que llamaremos PC, la probabilidad de colonización, que puede ser constante o no, y eso es lo que va a ir variando entre los modelos. Ojo, ¿ya? Cómo varía la probabilidad de colonización en los dos modelos, y después vamos a ver con el efecto rescate cómo varía estos modelos en función de cómo se asume la probabilidad de extinción, ¿ya? Bueno, y E mayúscula es la tasa de extinción de la metapoblación, es decir, la proporción de parches en la que la población se extingue por unidad de tiempo. Depende de una probabilidad de extinción pequeñita, que ya la conocimos, que es la probabilidad de extinción de cada parche local, que puede ser constante o no. Insisto, no son los supuestos que van a ir haciendo más variar los modelos. Ahora, el cambio en la fracción de parches ocupados en el tiempo va a ser un balance entre la tasa de colonización y de extinción de la metapoblación, entre C mayúscula y E mayúscula. C menos E va a dar el DF en el D, o sea, como cambia la fracción de parches ocupados en el tiempo. Que es equivalente a lo que ustedes ya conocen de las tres clases anteriores, de cómo varía, cuando ustedes tienen aquí de N en DT, ¿no es cierto? Es nacimiento menos la muerte, ¿se acuerdan de eso? Esto es lo mismo, pero ahora estamos hablando de escalas de metapoblaciones, de parches ocupados, no de individuos, en fin. ¿Ya? Ok, entonces vámonos por el primer modelo, que es el original. Este señor que vieron que entendiera cómo funcionaban las plagas en los sitios. Richard Lewis. Bueno, él hizo este modelo y dijo que en este modelo ustedes ven ahí puras pelotitas chiquititas, estos puros parches locales, ¿sí? No está el continente que habíamos visto en nuestro modelito que ya vamos a ver a continuación. Entonces, la única fuente de potenciales colonizadores que pueden rescatar estos parches vacíos se encuentra dentro de la misma metapoblación, dentro de estos parches chiquititos, ¿sí? Ok. Entonces, aquí están los supuestos que tú estabas haciendo mención, ¿cierto? Los supuestos del modelo. Primero, que hay un gran número de parches, ¿ya? Muchos árboles, muchos fragmentos, muchas islas. Lo que disminuye la importancia de estos específicos, no importa, es un detalle, ¿ya? Dos, que los parches estén ubicados a igual distancia. Es otro supuesto del modelo. De estos modelos muy básicos de metapoblación, pero es el original. Que todos los parches son idénticos, tienen la misma calidad de hábitat, el mismo tamaño, ¿no es cierto? En fin. 4. Que la dinámica poblacional al interior de cada uno de estos parches, poblaciones locales, es muy rápida y que solo hay dos estados posibles, vacíos en igual 0 y ocupados en igual K, también lo habrán estado bajando, ¿ya? Y que las dinámicas entonces no están necesariamente sincronizadas entre partes. Y que los únicos procesos biológicos que operan como en esta dinámica metapoblacional son la extinción y la colonización, no hay nada más que influye, ¿no? Debo adelantarles que creo que no lo voy a mostrar hoy día, pero que a pesar de todos estos supuestos que son súper irreales, ¿cierto? Súper irreales, se han hecho muchos estudios y metaanálisis en que efectivamente las predicciones que derivan de los modelos metapoblacionales se ajustan a lo que ocurre en la naturaleza. Y eso son las los modelos tienen que ser muy simples, con pocas variables, en fin, los modelos en general, pero que sean capaces de predecir lo que puede realmente ocurrir en la naturaleza. Y en este caso, la teoría de metapoblaciones tiene mucho apoyo, ¿ya? A pesar de todo, súper. A pesar de eso también, que les adelanté, y no lo vamos a ver hoy día, pero hay modelos posteriores que son mucho más complejos que lo que les vamos a mostrar hoy día, haciéndose cargo de estos supuestos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo es la tasa de colonización de parches vacíos? El C mayúscula, ¿ya?
La colonización en este caso del modelo de Lewis no es constante, depende de la fracción de parches ocupados, que es F, que son los que proporcionan color a los parches desocupados, ¿cierto? Que son 1 menos F, ¿sí? Y que están disponibles para ser colonizados, porque están vacíos, ¿cierto? Entonces la probabilidad de colonización local es igual a C, que es la tasa de movimiento del individuo, la capacidad de movimiento que tiene un individuo, porque no todos se mueven lo mismo, ¿no? ¿Ah? Entonces C es la tasa de movimiento de individuos entre parches o probabilidad de que un individuo se desplace desde un parche ocupado a otro no ocupado, por unidad de tiempo. ¿Ya? Uno tiene que saber cuánto se mueve en general la viña, el DEU, lo que sea, lo que ustedes vayan a decir como especie dentro de esta metapoblación. Y entonces, perdón, ya me salté una. El modelo dice que C mayúscula, la tasa de colonización de parches vacíos, de toda la metapoblación, va a ser igual a la tasa de colonización, de movimiento de los individuos por la cantidad de parches que está ocupado y por la cantidad de parches que está desocupado, 1 más F, ¿sí? Esa sería la tasa de colonización. La tasa de extinción, que va a ser igual en este modelo y en el siguiente, asumen que es constante. ¿Ya? La tasa de extinción es constante, la tasa, o sea, cuánto se extingue en el tiempo. Y se define por E mayúscula, la tasa de extinción de la población completa, es igual a la probabilidad de extinción local por el número de parches que ocupe esa población. El número de parches, la fracción de parches ocupados en esa metapoblación. Es lo que dice acá. Y bueno, esta tasa de extinción, ¿no es cierto?, aumenta linealmente con F. Ya lo vamos a ver en un gráfico a continuación. ¿Cómo se ve esto que les estoy mostrando acá gráficamente? Lo que se entienda mejor. Quiero que es lineal, digamos, y quiero que es variable. Entonces, ya sabemos que la teoría, digamos, la dinámica de metapoblaciones lo que intenta es explicar cómo cambian la fracción de parches ocupados en el tiempo, de F en dt, y que, ya lo habíamos dicho, es igual al balance entre la tasa de colonización de la metapoblación y de extinción, C menos E. ¿Sí? Si ahora reemplazamos el C y el E que acabamos de describir en las diapositivas anteriores, en esa formulita nos queda esa formulita de esta en gris, ¿no es cierto? De F en dt es igual a C minúscula por F, por 1 menos F, menos la probabilidad de extinción local por F. ¿Sí? Que es lo mismo que vimos antes, pero ahora lo juntamos en esta fórmula de cambio. ¿Ya? Ahora, en el equilibrio, ¿qué significa en el equilibrio? Cuando, y llamaremos el equilibrio, en el equilibrio de las metapoblaciones, cuando la fracción de parches ocupados, el F, asterisco le vamos a llamar en el equilibrio, no cambia. ¿Ya? Si la fracción es 60% de los parches ocupados, 60%, 60%, 60%, eso es un equilibrio. ¿Ya? No cambia. No es que esté en cero o lo que sea, sino que es cuando la metapoblación se estabilizaba en cuanto, en este caso, a la fracción de parches ocupados. ¿Ya? Es decir, cuando de F en dt es igual a 0, cuando no hay cambios en la fracción de parches ocupados en el dt. Entonces, la ecuación de arriba, la gris, la hacemos igual a 0, ¿no es cierto? Y despejando esa ecuación, nos queda, finalmente, de todo este proceso, nos queda esta ecuación que es la fracción de parches ocupados en el equilibrio es igual a 1 menos P partido por C, ¿ya? Por la tasa de colonización de los parches locales. Les pregunto acá, chiquillos, ustedes también ahí en la casa, ¿qué pasa en esta ecuación donde C está debajo de está dividiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si C es menor a PE? ¿Qué pasa si este número es menor que PE? ¿Qué pasa acá? Entonces, es una fracción, ¿no es cierto? Si esto es más chico que esto, ¿qué pasa con este número? ¿Sube o baja? Sube, ¿no es cierto? Y mientras más suba esto, más se parece al 1. ¿Qué significa 1 menos 1? 0. ¿Qué significa eso? Se extingue la metapoblación. En el equilibrio, esa metapoblación se extinguiría si es que C es menor, si la colonización es menor que la extinción, en otras palabras. ¿Ya? O sea, este modelo es súper restrictivo, requiere para que la metapoblación persista que haya una mayor colonización que extinción. ¿Ya? O sea, que la fracción de parches que son ocupados sea mayor que la fracción de parches que se van desocupando. ¿Ya? Lo mismo si es que C es igual a P, es lo mismo. Si todos los números son iguales, el F se nos va a 0.
¿Ya? O sea, que necesariamente la colonización tiene que ser mayor que lo que dice acá. La metapoblación solo persistirá, es decir, el F en el equilibrio va a ser mayor a cero, va a haber algún parche al menos ocupado, si la colonización interna es mayor que la probabilidad de extinción local, es decir, cuando C es mayor a P. ¿Ya? Y ya lo repetimos, cuando C es igual a 0 o cuando P es igual a C, la metapoblación se va a extinguir. ¿Ya? Y bueno, lo que dice acá es lo que acabamos de decir. O sea, efectivamente sí, la colonización está restringida solamente a los parches que componen esa metapoblación, ¿ya? Piensen ya desde ya en el siguiente modelo, que estamos hablando del modelo donde está la isla, ¿ya? La gran isla, el continente y la isla. Pero en esta situación, que la metapoblación depende solamente de la recolonización de los parches, de estos pequeños parches, la persistencia regional no está garantizada. ¿Ya? Este es el modelo, si ustedes ven gráficamente este modelo, y para los 4 modelos voy a mostrar que esto va variando, es la forma en que se ve. ¿Ya? Aquí en este eje está la tasa de colonización de la metapoblación o de extinción, cualquiera de las dos. En rojo está la tasa de colonización y en verde está la tasa de extinción. La tasa de colonización dibuja una parábola, ¿ya? Siendo mínima la colonización cuando no hay ningún parche ocupado, ¿no es cierto? Acá abajo está la fracción de parche ocupado, el F. Entonces, es una parábola con mínima colonización cuando no hay ningún parche de donde puedan venir colonos, ¿no es cierto? Y máxima cuando ya todos los parches están colonizados, así que no tenemos más colonización, ¿sí? Y el máximo de probabilidad el máximo de colonización se da cuando la mitad de los parches están ocupados. ¿Ya? En cambio, la extinción dijimos que no variaba, que la tasa era constante, la tasa en el tiempo era constante. Eso se refleja en la línea ascendente. Mientras más parches ocupados, mayor es la probabilidad de extinción. Pero la tasa es la misma, pero simplemente con un efecto de masa, porque hay más parches donde puede ocurrir extinción, incrementa la extinción. Y cuando se cruza, cuando C es igual a E, cuando los valores son los mismos para la colonización y la extinción, ¿cierto? Es cuando se cruzan las dos curvas. Si uno proyecta ese cruce hacia acá abajo, nos va a decir cuál es la fracción de parches ocupados en el equilibrio, de F asterisco. ¿Sí? Me dicen si hay algo que no vayan entendiendo, por favor, para reforzar. Ahora, cualquier combinación donde la C es mayor que la E, que está por debajo de esta área del gráfico, ¿no es cierto? La metapoblación va a incrementar en términos de la frecuencia de parches ocupados. Cualquier combinatoria por debajo de este punto. Y cualquier combinatoria donde la extensión es mayor que la colonización, la metapoblación va a tender al equilibrio, va a tender a disminuir hacia el F asterisco. ¿Ya? Ya, esto ya lo dijimos, así que se los dejo ahí escrito. Ya. Vamos a hacer un ejercicio biológico para entender mejor estos conceptos. Supongamos que tenemos una metapoblación de la mariposa de Chaguar, ¿no es cierto? Que habita muchos parches de puya, que es hermosa cosa que ustedes, me imagino, conocen esa iglesia, que son parches parecidos. ¿Ya? No existe ninguna fuente adicional de propágulos. Si nosotros le ponemos ese encabezado, ustedes inmediatamente dicen modelo de Lewis. No hay ninguna fuente externa de colonización. Todo es interno, de la misma metodología. ¿Ya? Le decimos que la probabilidad de extinción, PSE, no sé qué es constante, y le damos un número. Después ustedes lo pueden revisar con calma. Y le decimos que C minúscula es 0,1 nano, ¿no es cierto? Que es el parámetro de colonización cuando se mueve un individuo. Y en un momento dado dice la metapoblación tiene 70% de los parches de puya ocupados. ¿Qué es lo que es ese número? El F, muy bien, el F, ¿cierto? 0,7 en otras palabras cuando hablamos de proporción. 70% de los parches ocupados es equivalente a decir que el 0,7, la proporción de 0,7 está ocupada. ¿Ya? La pregunta es, en este momento, ¿la proporción de parches ocupados debería estar aumentando o disminuyendo? ¿Ya? Bueno, el encabezado nos dice que hay colonización interna, por lo tanto sabemos que tenemos que usar el modelo de Lewis y tenemos que llegar a esta imagen, o a este fenómeno. No lo van a hacer ustedes porque estos modelitos uno lo deriva en unos programas que, bueno, ahora no están disponibles, así que pero yo se los muestro para que más o menos entiendan el fenómeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para contestar esa pregunta? Es calcular la tasa de extinción, ya sabemos la formulita en el modelo de Lewis,
Y reemplazamos los valores que ya le dimos, el 0,7, el 0,05, que era la probabilidad de extinción local, y nos da ese valor. Y luego, por supuesto, porque nos están preguntando si la población está creciendo o no, y por lo tanto tenemos que saber estos dos valores para saber el F asterisco, en fin. Entonces la tasa de organización, ya sabemos, esta es la fórmula de Levins, reemplazamos los valores y nos da esa tasa de economización. Está disminuyendo. ¿Ah? Está disminuyendo. ¿Está desmayando? Disminuyendo. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, y sabemos que la extensión es mayor que la C, por lo tanto debería haber una disminución de la proporción de parches ocupados hacia el FH. Bueno. Después se preguntamos cuál es la proporción de parches de puya ocupados por la mariposa que esperaríamos en el equilibrio. ¿Ya? El equilibrio es cuando C es igual a E. Por lo tanto, F asterisco, que es la proporción de parches ocupados en el equilibrio, es igual a, esta es la formulita de Lewis, ¿no es cierto? 1 menos P partido por C, y aquí reemplazamos los valores que tenemos, nos da 0,5, es decir, el 50%, porque en el equilibrio, esa metapoblación debería tener el 50% de los parches ocupados. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la tasa de colonización y extinción de poblaciones locales de la mariposa en el equilibrio de nuevo? ¿Ya? Y ya sabemos que en el equilibrio C es igual a E y basta calcular con una de ellas porque son iguales. C es igual a E, entonces vamos a calcular E, ¿no es cierto? Que ya sabemos esa es la formulita. E mayúscula es igual a PE, la probabilidad de extinción local, por F en el equilibrio, ¿no es cierto? El 0,5 ya lo calculamos. Y nos da ese valor de la tasa de extinción de la metapoblación completa. Y ya sabemos que C es igual, ¿no es cierto? En el equilibrio, 0,025 también. C y E, estamos en el equilibrio. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que en el equilibrio, un 2,5%, ¿no es cierto? Y equivalente a 0,025, de los parches vacíos son colonizados cada año y el mismo porcentaje, el 2,5, experimenta una extinción local. ¿Ya? En el equilibrio. Y este sería el dibujo que grafica con esos valores que les dimos, no sé, la probabilidad de extinción local, y todo lo que ya vimos, efectivamente el modelo Lewis, con una organización que forma la parábola, la extensión descendente, aunque la tasa es la misma, es una línea totalmente en el vértice, en la vertical, ¿no? O sea, no dice nada. Ya, bueno, la tasa es la misma, así que no, la pendiente es 1, eso es lo que dice. Y bueno, ¿qué pasa si estamos sobre el F? Ya sabemos que el F del equilibrio es 0,5 en este caso, y ¿qué pasaría por arriba y por abajo? ¿Ya? Entonces lo voy a hacer después con calma. Ok, ese era el primer modelo original de Lewis. Población cerrada, la colonización depende de lo que ocurra dentro de la metapoblación y nada más. Pero Gotelli dijo, oye, párenla, también hay sistemas en que hay grandes manchones de hábitat que podrían proveer de colonizadores permanentemente a esta metapoblación, a este conjunto de parches locales. ¿Ya? Y eso le llamó modelo isla-continente, continente y las islas. Esto básicamente inspirado en la teoría de biogeografía de islas, que yo se las mostré en el curso de ecología, y que, ¿se acuerdan? En el ámbito comunitario, o sea, para predecir riqueza de especies. En este caso, él se inspiró en esa teoría, pero para explicar dinámicas poblacionales, metapoblacionales. Ya. Y entonces hay colonización externa en este modelo, lluvia de propágulos o isla continente. ¿Ya? Y esto para que vean que los científicos también hacemos otra cosa. Bueno, quitar. Ya. En este modelo de FNT es igual a, bueno, ya sabemos, el cambio en el tiempo de los parches ocupados es C menos E, siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y la tasa de colonización es de la metapoblación en C mayúscula es igual a PC, que es la probabilidad de colonización local, pero en este caso es constante, ojo, varía respecto a Lewis, ¿no es cierto? Y 1 menos F, la fracción de parches desocupados, ya eso ya lo conocimos. Entonces ahora C no depende del número de parches ocupados, F, como ocurrió en el modelo anterior, ¿cierto? Sino que depende de esta colonización permanente que viene del continente. ¿Ya? Este era Lewis y esta es la fórmula de isla continente. ¿Ya? Vean que hay una diferencia. Acá era C por F, 1 menos F, y ya es PC con 1 menos F. ¿Ya? Bueno, básicamente aquí en ese eje está la tasa de colonización,
de la ecuación completa, en el modelo de isla continente, que sería la línea que va descendiendo, y en el modelo de Lewis, que es esta parábola. ¿Ya? Entonces, también hay una pregunta conceptual que podría surgir por ahí, cómo harían el dibujo, digamos, cuál correspondería a Lewis, cuál correspondería a isla continente. ¿Ya? Y la tasa de extinción que voy en este modelo es igual a la de Lewis, aquí no hay ningún cambio. ¿Ya? Recuerden que ya vamos a pasar al efecto rescate, que sí, ahí se produce este cambio. Entonces, esto es como lo mismo, es lo mismo que el Lewis, ¿no es cierto? Es igual a P por F, la probabilidad de extinción local es constante, y bueno, y es P por F. Y entonces aquí tenemos que el df de t es igual a C menos E, ¿no es cierto? Ya sabemos eso siempre. Y ahora reemplazamos esta formulita pequeñita y nos queda entonces que la forma en este modelo de intercontinente de predecir cómo va a cambiar la metapoblación en el tiempo es esta. Es levemente distinta, ya van a ver una imagen que nos muestra todas las combinaciones posibles de fórmulas para que ustedes se la aprendan bien. Bueno, y en este caso, siempre que PC sea mayor a 0, que la probabilidad de colonización sea mayor a 0 y constante, perdón, en este modelo lo que ocurre es que siempre PC es mayor a 0, que siempre van a haber propágulos desde el continente, y constante, con una fuente de colonizadores o propágulos permanente e inagotable desde el continente. ¿Ya? Entonces está asegurado. Vamos a ver, alguien me preguntaba al principio, tú me preguntabas al principio, si había situaciones en que efectivamente la metapoblación persistía siempre. Este es uno de los. ¿Ya? Entonces, en el equilibrio, el eje asterisco, ocurre cuando, es decir, cuando df de t igual a 0, ¿no es cierto? Las tasas de colonización y extinción se igualan. Bueno, eso ya lo sabemos desde ahí. Por lo tanto, toda la ecuación la hacemos igual a 0, no hay crecimiento ni decrecimiento, eso significa que sea igual a 0, no es que esté en 0 la metapoblación, sino que no crece ni decrece. Es de f de t. Y despejamos eso, nos queda aquí en el equilibrio para el modelo de islas continentes, esa es la fórmula. PC partido por PE más PC. Y entonces ahora les pregunto qué pasa si PE es grande, si hay mucha probabilidad de extinción local, o si PC es pequeña, muy poca probabilidad de colonización local. Fíjense ustedes, según la fórmula, la metapoblación no se extinguiría nunca. Te respondo tu pregunta nuevamente. Aunque PE sea muy grande y PC, hagan el ejercicio, después póngale número. Y PC sea muy pequeña, ¿no es cierto? Por la forma que tiene la fórmula, siempre F va a ser mayor que C. Siempre. O sea, siempre va a haber al menos un parche ocupado. ¿Por qué vienen estos propágulos desde el continente? Bueno, por supuesto con miles de supuestos, pero en fin, eso es lo que se predice en este modelo. Y fíjense ustedes, cambia el gráfico. Ahora el modelo, bueno, la extinción es igual que el modelo Lewis, esta línea ascendente verde, pero la decolonización de la misma parábola es constante. La tasa es constante y va declinando en la medida que los parches están todos ocupados. ¿Sí? Se van ocupando. La fracción de parches, bueno, van siendo mayor. La fracción de parches ocupados. Bueno, el eje asterisco cuando se usan las curvas, ¿no es cierto? Y eso. Vamos a avanzar. Entonces, en el equilibrio, dice aquí, cuando f de t es igual a 0, bueno, es igual a, perdón, me estoy repitiendo. Voy a ir a la siguiente. Ya, vamos a un problema concreto, cortito. Supongamos ahora la metapoblación de Fuduex, ¿no es cierto? Que está constituida por la población de la reserva de los Quedes, que ya les mencioné ahí en el Maule, ¿sí? Y terrenos privados vecinos, ¿no es cierto? Todo eso aumentó los 600 hectáreas, y por varias poblaciones locales, que son estos parchecitos más oscuros acá abajo, en los fragmentos, que son los fragmentos pequeños remanentes del bosque maulino en esa serie. Son todos, supuestamente, según el modelo, similares entre sí y cercanos a la reserva. La probabilidad de colonización de un fragmento desocupado, o sea, PC, un fragmento que está desocupado, la probabilidad de que sea colonizado, ¿no es cierto?, es igual a 0,4 al año. Y la probabilidad de que un fragmento ocupado deje de estar, es decir, que se extinga, ¿no es cierto?, es igual a 0,1. ¿Ya? Actualmente el Pudú se encuentra en el 70% de los fragmentos que componen este bosque. ¿Ya? ¿Cómo variará dicho porcentaje en el futuro si las condiciones se mantienen estables? ¿Ya? Entonces,
el modelo isla continente, o sea, sabemos por el enunciado que hay un continente y que hay varios fragmentitos pequeños, ¿cierto? Sabemos que ya no es Levis, es Botelli o isla continente o Jura de Pau, como quieren llamarlo. Y entonces ocupamos la fórmula de este segundo modelo para calcular la fracción de parche ocupado en el equilibrio y simplemente reemplazamos los valores que le dimos en el enunciado y nos dice que el 80% de los fragmentos ocupados es la condición de equilibrio. Ahí C es igual a E. ¿Sí? Y nos pregunta si está creciendo o no, ¿no es cierto? Y, perdón. Tengo un poco más atrás. ¿Está creciendo o no? ¿Cuánto era la fracción de parche ocupado en el enunciado? 70. Por lo tanto, cualquier valor que esté por debajo del que esté en el equilibrio significa que la metaporción va a tender a aumentar hacia su equilibrio, hacia el eje acérico. Por lo tanto, si en la situación actual el 70% de los parches está ocupado, va a tender a incrementar la proporción de parches ocupados hacia el equilibrio, que es el 80%. ¿Sí? ¿Sí? Así de sencillo. Ok. Ya. Ahora sí, vamos a efecto rescate. Este era un elemento que faltaba, ¿no es cierto? Y que se le ocurrió a Hansky y otros autores, ¿no es cierto? Que, ¿por qué se suponía que la extensión iba a ser constante en los modelos anteriores? ¿Ya? Y él cuestionó eso y dijo, la verdad es que en la medida que haya más parches que están ocupados, la probabilidad de extinción debería disminuir. No debería ser constante. ¿Ya? Y entonces con este elemento, ¿no es cierto? Y dice que la probabilidad de extinción va a disminuir al aumentar el F, la fracción de parches ocupados. Entonces, la extinción ahora, según este modelo, no es constante, sino que varía. Y depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de parches ocupados y de la cantidad de parches ocupados en esa metapoblación. A eso conoceremos como efecto rescate. ¿Ya? Y simplemente, ¿qué pasa? Con las ecuaciones que describimos en los dos modelos, el de Leibniz y el de Jura de Pavlos, se le agrega este factor, 1 menos f, que da cuenta del efecto rescate. De esto de que hace que la extinción no sea constante, sino que dependa de la fracción de parches ocupados y desocupados finalmente en la metapoblación. ¿Ya? Veamos cómo cambia el sistema, el asunto. Recuerden que en Leibniz sobre el isla continente la probabilidad de extinción era una recta ascendente, ¿cierto? ¿Sí? Porque era constante, una tasa constante. Ahora con el efecto rescate describe una parábola. Esta ecuación que describe la extinción, que ahora ya no es constante, es igual que la corrección, es una parábola. De la organización de los dos, del primer modelo que vimos antes, de Leibniz, ¿ya? Ok. Y evidencias de que efectivamente existe este efecto rescate en la naturaleza existen. Aquí hay varios grupos de artrópodos, moluscos, lo que sea, y ustedes acá tienen el número de parches ocupados y acá está la probabilidad de extinción y ven que efectivamente la probabilidad de extinción va disminuyendo en la medida que hay más parches ocupados. Todos, ¿sí? Era bastante evidente, pero no sé por qué a los otros investigadores no se lo ocurre. A él se lo ocurre. Entonces, esta diapositiva, no se me asusten, es una síntesis de todo lo que hemos visto. Ya es la combinatoria de los dos modelos de Leibniz y de Pavlos, ¿no es cierto? Con y sin efecto rescate. ¿Ya? Entonces, lo que hice aquí es una síntesis para que les sea más fácil comparar y estudiar, en fin. Incluso como se ven, ¿no es cierto? El efecto, el modelo de Leibniz de islas, ¿no es cierto? El modelo de islas sin lluvia de Pavlos, o sea, sin continente, no tienen continente. Son los cuatro poblaciones locales, ¿cierto? Ahí está la ecuación que describe el cambio en el tiempo de la fracción de parches ocupados y los supuestos. La emigración depende del número de islas ocupadas y la extinción es constante. En el modelo isla continente, que fue el segundo que vimos, sin efecto rescate, ¿no es cierto? Tenemos los parches locales, tenemos el continente y tenemos aquí la ecuación que varía levemente de lo anterior, ¿no es cierto? Y los supuestos. En este modelo, la emigración y la extinción son constantes. Y después a estos dos modelos se les agrega el efecto rescate y ven cómo van cambiando las cosas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es para simplemente para que puedan sintetizar todo lo que hemos visto hasta el momento. Perdón. Esto de acá es bien choro, pero creo que no. Mira, ayer tratamos de
Cerontar es un simulador de metapoblaciones y cómo funcionan y te lo va mostrando dinámicamente en el tiempo. Lo logramos hacer, pero creo que hacemos un poco de hoy día, así que les voy a mostrar imágenes más justas. Porque además cargar este programa, se llama Tinkertool, necesita que actualicen Java, que le bajen el nivel de seguridad, en fin. Pero lo que quiero mostrar son las imágenes que arroja esta simulación en este programa. Entonces, este nos muestra los parámetros, el número de islas, el número de parches locales, 10. El tiempo que queremos simular cómo funciona la metapoblación, 50 unidades de tiempo. La probabilidad de colonización y migración, le pusimos 0,25, la probabilidad de extinción 0,1 y la fracción de parches ocupados en el momento inicial de la simulación, 65%. Y aquí uno puede ponerle si existe continente, si no existe continente, si hay efecto rescate. ¿Ya? Entonces yo voy a mostrar cómo, en el fondo lo que me interesa, el mensaje es cómo van cambiando la metapoblación y la probabilidad de persistencia de toda la metapoblación en función de todos de estos 4 modelos. ¿Ya? Entonces, en el escenario de islas, bueno, aquí quiero que nos muestra solamente islitas, ¿no es cierto? El café que están vacías, el verde que están llenas. La línea azul es el eje en el equilibrio, el valor del eje en el equilibrio, ¿ya? Para esa metapoblación, según esos parámetros que le puse yo. Y la línea verde es cómo va a cambiar el tiempo, ¿no es cierto? Es cómo van cambiando esa fracción de parches ocupados alrededor del eje asterisco, ¿sí? O qué pasa después en el tiempo. Fíjense que en el modelo más restrictivo, en el de Lewis, en el de Isla, que está ahí, ¿qué pasa con la metapoblación? Se extingue, ¿no es cierto? Y muy prontamente, en la mitad del tiempo de simulación ya se fue a 0. La metapoblación completa, o sea, la posibilidad de que esa metapoblación se recupere. ¿Ya? Y bueno, aquí está el gráfico que ya les mostré, y aquí de nuevo les sirve como para estudiar. Ese es el gráfico típico de Lewis, pero aquí vean ustedes que ese asterisco, según esos parámetros, es 0,0. ¿Ya? En el modelo isla continente aparece continente y las islas. Vean que entonces se extinguió, así que en el punto en que yo corté la simulación, están todas las islas café, están todas vacías. Se extinguió completamente la metapoblación. En el modelo de escenario de isla continente, sin efecto rescate, no de ella, ¿no es cierto? Vean ustedes que, de nuevo, son los mismos valores de asterisco y vean cómo va fluctuando la fracción de parches ocupados del tiempo y nunca se extingue aquí cuando tenemos continente. ¿Ya? No llega a 1 tampoco, ¿ya? Pero siempre hay una fracción importante de parches ocupados. Aquí está el modelito, el eje asterisco. Cuando le agregamos efecto rescate, fíjense ustedes que todas las islas terminan estando ocupadas. Fíjense que muy prontamente, y especialmente en el último modelo, el modelo de isla continente, donde ya sabemos que la probabilidad de extinción es más baja, digamos, de la metapoblación. Fíjense ustedes que aquí inmediatamente, muy prontamente, llega hasta todos los parches ocupados. ¿Sí? Con efecto rescate. Entonces, ese es isla continente, ese es el modelo de isla de Lewis con efecto rescate, donde también ocurre que se llega, digamos, no hay extinción, con todos los parches ocupados finalmente, prontamente, pero mucho más prontamente en este último modelo. ¿Sí? El de isla continente, alguien me está llamando, pero ya. Y ahí están los gráficos que ustedes deberían esperar en cada una de estas situaciones. ¿Sí? Así que, como que les recalco harto esto de los gráficos, porque es importante la interpretación. Bien, ¿cómo vamos en los tiempos? Esto termina a las 4:20, o sea, sí tenemos tiempo. Dígame. Profe, la única forma de que se pueda llegar a extinguir una población que tiene como un continente es que se extingan las poblaciones que están dentro del continente para que lo... Claro, pero usualmente el continente es súper grande, digamos, claro, la reserva son los peos que se queman, allá no existe el modelo de isla continente, existe solamente el modelo de Lewis, que tengamos puros parchecitos pequeñitos y aislados. Efectivamente, lo que hay que asegurarse que ese continente se mantenga. Claro. Bueno, yo les dije en los modelos anteriores de Lewis, de Botelli y de efecto rescate, que suponen estas cosas que son bastante inciertas, lo más probable es que no existen en realidad en la naturaleza, que son que todos los parches son iguales, a la misma distancia, etc. Entonces aquí hay una imagen que es más bien conceptual, vamos a desarrollar los modelos para cada una de estas situaciones, eso va para un curso posgrado, no vamos a ver acá,
Pero sí quiero dejarles el mensaje de que efectivamente el tamaño del parche sí importa, la distancia entre parches sí importa, la calidad del hábitat sí importa, ¿no es cierto? El aislamiento, en fin. Y que importa para, diferencialmente para la extinción y para la colonización. Ese es otro mensaje de esta diapositiva. Voy desarrollando la de fácil. ¿Ya? Vamos a centrarnos primero en la parte de arriba. ¿Ya? Si me puedes ir mostrando, no sé tu nombre. Natalia, por favor. Vamos a ver la parte de arriba que habla de la extinción. ¿De qué depende la extinción? ¿No es cierto? Entonces, vean ustedes que nos habla del tamaño del parche y de la calidad del parche. Esas dos variables influyen en la extinción. ¿Ya? Entonces, para graficarlo, están estas figuritas que son, esta es una metapoblación que tiene dos parches más pequeños y dos parches más grandes, ¿cierto? Que están unidos por algunos individuos que se dispersan entre parches, por eso es una metapoblación. Entonces, en el tiempo, aquí estamos hablando del tamaño del parche. ¿Qué población local debería extinguirse primero? La más pequeña, la que está en blanco, ¿sí? Las poblaciones locales más pequeñas deberían tener, digamos, sufrir una mayor probabilidad de extinción que aquellas más grandes, ¿ya? Ya, después supongamos que hay recolonización, ¿no es cierto? Vuelve a ser negrito ese parchecito pequeño, porque vienen propágulos desde los parches vecinos, se recompone la metapoblación, pero fíjense ustedes que esta es una figura, así como para explicar el fenómeno nomás, ¿no es cierto? Muestra que, a pesar de que el parche es grande, en este caso, ese parche de acá abajo, pero si es de baja calidad, esa población local debería tener una alta probabilidad de extinguirse, independientemente de que sea el parche grande. Si es de baja calidad, en el fondo es como que no hay parche. ¿Sí? Bueno, después en el tiempo puede volver a recuperarse porque la gracia de las metapoblaciones es esa, ¿no es que hay flujo de individuos entre poblaciones locales. Entonces, está claro, emigración o extinción, perdón, extinción depende del tamaño del parche, lo vamos a repetir esto un poco más adelante, y de la calidad del parche. La calidad del hábitat del parche. O sea, entendemos lo que es calidad del hábitat, ¿no es cierto? Si hay más recursos, si hay más permanentes, si hay menos depredadores, en fin, todas condiciones que aseguran que ese lugar sea apto para esa especie. Lo que está acá abajo tiene que ver con la colonización, ¿ya? Con la colonización, que era el otro proceso importante en metapoblaciones, extinciones y colonización o inmigración. Entonces tenemos ahora esta metapoblación que está compuesta por un parche grande. Perdón, antes de pasar a describir eso, decirles que las variables que importan para la colonización, algunas de ellas son distintas a las de la extinción. Por ejemplo, la distancia entre parches, que a la extinción no le afecta, ¿ya? Pero sí afecta a la colonización. Mientras los parches estén más cercanos, mayor probabilidad de colonización, ¿no es cierto? O de recolonización, que si los parches están lejanos. La calidad del hábitat se repite para las dos variables importantes y, bueno, así como la distancia, también lo que haya entre medio de los parches es importante. Por ejemplo, si hay corredores biológicos, o como llaman acá, esto que se llama stepping stones, que en el fondo son elementos en el paisaje que permiten que los individuos vayan saltando de un fragmento a otro, de un parche local a otro. Por ejemplo, si tenemos dos parches de bosque grande y tenemos unos arbolitos aislados entre medio del pastizal que rodea esos parches, bueno, algunas aves, murciélagos, o sea, podrían ir saltando de arbolito en arbolito hasta llegar al otro parche. ¿Ya? Eso se llaman stepping stones, que son estos puntitos que están acá. O piedrecitas, cuando uno cruza un río, ¿no es cierto? Uno va saltando de piedra en piedra, un poco lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se muestra acá? Una situación inicial en que tenemos un parche grande, colonizado, y dos parches pequeñitos que están vacíos, pero uno que está más cerca y otro que está más lejos. Lo que indica es que en el tiempo, el primero que va a ser colonizado, el que tiene una mayor probabilidad de ser colonizado, es el parche más cercano que el lejano. ¿Sí? Esta segunda situación muestra lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa ahora en función de la calidad del hábitat? Por supuesto, los parches que van a ser con mayor probabilidad de colonizados son los que son de buena calidad en comparación con los que son de peor calidad. ¿Sí? Por eso está negrito acá y blanco acá. Y la tercera situación es un parche central y tres parches rodeándolo, vacíos. ¿Cuáles van a ser colonizados primero? Aquellos que estén unidos con un corredor biológico, o sea, por ejemplo, una estructura, una línea de árboles, de setos vivos árboles, muchos árboles en vivo. ¿Ya? Los bichos se van moviendo a través de esos corredores. O estos stepping stones. Estos van a ser los que primero van a ser, o tienen mayor probabilidad de ser recolonizados, que aquellos que están totalmente aislados en el paisaje. ¿Sí? Entonces sí importa
el tamaño del parche, la calidad del parche y la distancia entre parches, y afecta diferencialmente la extinción y la inmigración, o recolonización. ¿Sí? Ya, súper importante. Aquí voy a seguir con un poco la idea de que la extinción y la colonización dependen de distintas variables del paisaje. Ojo con eso. La extinción depende de la... Voy a solamente concentrar en el área del parche y la distancia. Olvidémonos por un momento de la calidad del hábitat, o sea, olvidémonos de aquí para adelante de la calidad del hábitat. Me voy a centrar, como lo hacía la teoría de la geografía de islas, solamente en el tamaño de la isla o el tamaño del parche y en la distancia entre islas o la distancia entre parches. ¿Ya? Y vean ustedes que el área del parche se asocia solamente con la extinción. ¿Ya? Y la distancia entre parches solamente con la colonización. Lo que vamos a decir en la diapositiva anterior, lo refuerzo acá. ¿Ya? Y la extinción, como ven ustedes acá, va disminuyendo en la medida que el parche es más grande, el parche local es más grande. ¿Sí? Y la colonización va disminuyendo en la medida que las distancias sean mayores. ¿Sí? Mientras más separados que los parches, menor es la probabilidad de recolonizar ese parche que está lejos. ¿Cierto? Así que esto, métase en la cabecita. ¿Ya? Si yo les pregunto si la extinción se relaciona con la distancia entre parches y usted me dice que es correcto, perfecto. ¿Ya? Tienen que saber que la extinción se relaciona solo con el área y la colonización solo con la distancia, y no viceversa. Y aquí hay un ejemplo de una mariposa en Inglaterra, ¿no es cierto?, donde se muestra aquí la distancia al parche más cercano y la probabilidad de que un parche que estaba vacío sea recolonizado. Y efectivamente, mientras más cercanos estaban los parches, mayor era la recolonización por parte de esta mariposa. O sea, hay evidencia empírica que soporta la idea de que mientras más cercanos estén los parches, mayor es la probabilidad de recolonizar. ¿Ya? Estamos casi acercándonos al final. ¿Ya? Esta diapositiva ve cómo funcionan estas dos variables, el aislamiento de distancia y el tamaño del parche o área. ¿Ya? ¿Cómo se cruzan en 4 situaciones que vamos a ver que, digamos, hay 4 combinatorias posibles? Entonces, podemos tener parches pequeños o parches grandes, en cuanto al área, y podemos tener parches con bajo aislamiento, o sea, muy cercanos a la distancia, o con alto aislamiento, muy alejado. ¿Sí? Sabemos, aquí las flechas indican que cómo se ve afectada la colonización o la extinción por cada una de estas condiciones. ¿Ya? Entonces vamos a fijarnos primero en estas dos, que son las dos que podemos realmente decir que puede ocurrir. Esto es indeterminado. ¿Ya? Esta es la situación en que tenemos parches, bueno, ven que los cuadraditos son parches y hay unos que son más grandes que otros, ¿cierto? Estos son chiquitos, estos son grandes, ¿cierto? Y estos 4 parches están cerquitas, en comparación con estos otros que son de la misma tamaño pero están lejanos, ¿cierto? Un poco para ilustrar lo que dice ahí. Entonces, en esta situación en que tenemos parches grandes y con poco aislamiento, o sea, distancias cortitas, entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, ya sabemos que la colonización que está ahí depende de la distancia. Si la distancia es cortita, va a haber una alta colonización. ¿Sí? Y por otro lado, la extinción, sabemos que ahí arriba dice, ¿no es cierto?, que la extinción depende del área. Si el área es grande, va a haber baja extinción. ¿Sí? Este es el otro extremo. Tenemos parches pequeños y muy aislados. ¿Qué pasa en esta situación? La colonización es baja y la extinción es alta en parches pequeños, ¿cierto? Y la colonización es baja porque los parches están muy aislados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí va a haber una extinción segura y aquí va a haber una persistencia, bueno, no sé si segura, pero una alta probabilidad de persistencia en esta condición, ¿cierto? Parches grandes y conectados, versus acá, que son parches muy pequeñitos y muy aislados. En estas otras dos combinatorias, en este caso la colonización y la extinción suben, y en este caso la colonización y la extinción bajan. Entonces el resultado es indeterminado y va a depender de cuánto va a ser la colonización respecto a la extinción en cada una de las dos situaciones. ¿Ya? Pero fíjense especialmente con esta condición de acá, ¿ya? En que se sabe que en este extremo es el más favorable para preservar la metapoblación y este es el menos favorable para preservar la metapoblación. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió aquí? ¿Sí? Súper. Ya. Seguimos con esta idea, pero ahora lo que quiero hacerles ver es que podría haber una especie de compensación entre área y aislamiento, para la fracción de parches ocupados. Estos son datos reales también de esta mariposa.
Voy a explicar el gráfico. Aquí está el área, superficie de las parcelas. ¿Ya? Acá son pequeñitas, arriba son grandes. Y acá está la distancia entre partes. Poca distancia, está muy cercana entre sí y muy alejada entre sí. ¿Sí? Los cuadraditos son los parches que están ocupados, los cuadraditos perdón, verdes, oscuros, son parches ocupados. Y los cuadraditos transparentes, o verdes así sin relleno, son parches desocupados. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes ven es que claramente, si hay mucho aislamiento, ¿sí? Nos vamos por acá de este gráfico. Y si los parches son pequeños, la mayoría de los parches están vacíos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por este otro extremo, podemos ver que si la distancia, si el aislamiento es pequeño y no están muy juntitos los parches y los parches son grandes, hay muchos parches que están, una gran proporción de parches está ocupado. ¿Sí? Efectivamente. Pero fíjense ustedes que aquí en las diagonales nos muestran que puede haber una especie de compensación del tamaño con la distancia. Entonces aquí, por ejemplo, a pesar de que los parches están muy alejados entre sí, hay algunos parches que están ocupados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los parches son grandes. ¿Entienden? Entonces, puede haber una compensación, ¿no es cierto?, en la probabilidad de ocupación de los parches en función de si son grandes, a pesar de que estén aislados, esas poblaciones probablemente se mantengan ocupadas, esas poblaciones locales. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Dice, una mayor ocupación de parches en la medida que disminuye el aislamiento y aumenta la superficie del parche. Un mayor tamaño de los parches compensa el mayor aislamiento. ¿Se fijan? Entonces, por eso que hay unos parches verdes oscuros allá arriba. Porque si los parches son suficientemente grandes para mantener las poblaciones ahí locales, digamos, entonces van a mantenerse ocupados a pesar de que estén alejadas, que es el parche más cercano. ¿Se entiende? Entonces es muy importante eso también. Tratemos de mantener parches grandes aunque estén aislados. Bueno, nosotros en nuestra investigación en los Kegels también tenemos mucha información que yo les comento en el curso que hago electivo de ecología ambiente fragmentado, pero los fragmentos pequeños son tremendamente importantes para conservar biodiversidad, tremendamente importantes también, ¿ya? O sea, con esto no queremos decir que hay que eliminar los fragmentos pequeños, sino que también hay que conservarlos porque le da continuidad a la matriz, conecta poblaciones, en fin, y tenemos evidencia pero empírica clarísima de que esos parches mantienen mucha biodiversidad nativa. Entonces hay que conservarlos también. Pero en términos de que quién tiene más probabilidad de que las poblaciones se mantengan ahí adentro, son aquellos parches que son grandes. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, y ahí está la conclusión, perdón. Ups, me estoy terminando. Eso, mayor tamaño de parches, que son esos puntitos que están ahí arriba, compensa el mayor aislamiento. ¿No? Ya. Estamos casi terminando. Esta imagen es básicamente tomada prácticamente textual de la teoría de biogeografía de islas. ¿No? Si no lo recuerdan, traten de buscar esos apuntes y acordarse. Recuerden que la teoría de biogeografía de islas, insisto, pretendía explicar según el tamaño de la isla y el alejamiento de la isla del continente, que puede ser isla oceánica o isla ecológica, no lo mismo, el número de especies, ¿no es cierto? Y las más cercanas y más grandes tenían más especies que islas más lejanas y más pequeñas. Bueno, esto está inspirado en eso, pero estamos a nivel poblacional, ¿no? Recuerden que es la clase de metapoblación. Entonces, ¿qué es lo que está acá? Es la tasa de extensión o colonización. Esta son las dos variables más importantes en teoría de metapoblación. Tasa de colonización o extensión. Ya, esto es Lewis, ¿ah? Básicamente, si ustedes se fijan, colonización son parábolas, extensión son rectas ascendentes, ¿cierto? Y acá está la evolución de parches ocupados, el F, ¿sí? Entonces, pero lo relacionan, si ustedes se fijan, en 4 curvas, ¿no es cierto? 2 de colonización y 2 de extensión. Sabemos que la colonización depende de qué, de la distancia o del área. La extensión. Bien, ya. Colonización, distancia, CD, acuérdense, CD. Ya, ¿y la extensión de qué dependía? El área. Del área. No permanece área. De alguna manera, acuérdense siempre, eso es muy importante, la extensión va por el área, la colonización por la distancia. Entonces, estas 2 curvas dicen que la colonización va a ser mayor, ¿no es cierto?, si los parches locales están más cerca que si están más lejos. ¿Sí? Esta curva está más arriba que esta otra. La colonización es mayor. ¿Sí? Y, por otro lado, dice que la extinción va a ser mayor si los parches son pequeños que si son grandes, ¿no es cierto? Esta curva
está por sobre esta otra, ¿cierto? Y sabemos que el eje en el asterisco es la intersección entre la intersección entre C y E. Muy bien, entre C y E. Es decir, donde se cruzan cada una de estas curvas, uno lo proyecta hacia la eje de abajo y dice cuál sería la fracción de parches ocupados en el equilibrio, en cada una de estas cuatro combinatorias. Y de nuevo podemos ver que cuál es la combinatoria que nos predice una mayor fracción de parches ocupados. ¿Qué condiciones tiene que tener esa metapoblación? Leyendo esa gráfica. Tiene que ser parche grande, chico, mediano, perdón, grande o chico, lejano o cercano. ¿Ah? Grandes y cercanos. Grandes y cercanos, ¿no es cierto? Es la intersección entre estas dos curvas. Esta es la conización cerca y esta es la extensión grande, ¿no es cierto? En parche grande. Si eso uno lo proyecta, nos da la mayor fracción de parches ocupados en el equilibrio. En el otro extremo, ¿qué tenemos? Los lejanos y pequeños. Los pequeños y Lejanos. lejanos. Muy bien. De nuevo, ¿no es cierto? Los parches que son muy pequeñitos y están muy lejanos entre sí, la probabilidad o la fracción de parches ocupados probablemente sea la más baja. Y estas dos, de nuevo, intermedias, van a depender de la relación entre la colonización y la extinción, ¿cierto? Así que esta figura es súper relevante porque nos mete Levins, solamente Levins, no estamos viendo los otros modelos, en función de si varía el tamaño de los parches, si varía la distancia. ¿Ya? Porque Levins eso lo tenía constante en su modelo. Era parte de los supuestos. Bien, estamos por terminar. Perfecto en la hora. Solamente decirles que esto que le hemos pasado es una pincelada, o sea, una introducción a la introducción de las metapoblaciones, ¿ya? Hay muchos otros modelos que varían todos estos supuestos que ya les he mencionado, y además hay muchos otros modelos muy interesantes que consideran más de una población. Dos poblaciones, por ejemplo, hay modelos metapoblacionales para la relación de creador-presa, o modelos metapoblacionales para dos competidores. Y también hay modelos metacomunitarios, o sea, que consideran todas las especies que están coexistiendo en este mundo fragmentado, este mundo heterogéneo, ¿ya? Y eso. ¿Dudas, preguntas en la casa o acá en la sala? ¿Dudas, comentarios? Yo les voy a comentar algo logístico nomás, que me imagino lo tienen claro, pero lo quiero recordar. El próximo miércoles no hay clases, por algún motivo no hay clases. Y el miércoles subsiguiente tenemos interacciones entre pares de especies, que también la voy a hacer yo. Y 3 miércoles más es el trabajo práctico, ¿ya? Y ahí entran metapoblaciones e interacciones. Las dos vamos a hacer ejercicios de metapoblaciones y de interacciones en el mismo trabajo práctico. Dígame. Entonces, los modelos que vimos sin tomar en cuenta el efecto de rescate, ¿Sí? ¿la extinción va a aumentar a medida de que haya más parches ocupados? En los dos primeros modelos la extinción es constante. La tasa de extinción es constante. Entonces la línea es como una pendiente igual a 1. O sea, la tasa es la misma, lo que va ascendiendo a medida que hay más parches ocupados. ¿Ya? Y es contraintuitivo, por eso que Gosselin hizo por qué, ¿no es cierto? O Hans, digamos. Y le metió el efecto rescate, ¿no es cierto? Y a veces hizo varias después. Pero lo que dicen los dos primeros modelos es que la extinción es constante. ¿Ah? Que tú veas que la curva es medio contraintuitiva. La curva va ascendiendo, pero va ascendiendo monotónicamente. En el fondo es una pendiente igual a 1, la tasa es la misma. La tasa de cambio entre cada una es la misma. Entonces la tasa de extinción es la misma, pero la extinción va aumentando a medida que, proporcionalmente, digamos, que aumente la fracción de parches. ¿Sí? Lo que no sería que proporcionalmente va aumentando, o sea, que va aumentando proporcionalmente la tasa de extinción, porque esa línea recta... La tasa es la misma, la tasa es la misma, la tasa de extinción es la misma, de un momento, de una situación a otra, esta misma tasa va a ser una pendiente igual a 1. La tasa de cambio, ¿ya? Pero efectivamente va incrementando y aumenta los parches por una cuestión de efecto de probabilidad, ¿no? Mientras más parches hay en los juegos, mayor es la probabilidad de que esos parches, supuestamente, digamos, podría ocurrir una extinción. Porque si están vacíos no puede haber extinción. ¿Fijas? Por eso nomás es que la curva va ascendiendo, ¿entiendes? Es difícil, a mí me ha costado años, ¿entendés? Esta cuestión porque es poco intuitivo, realmente.
Pero así son modelos. De hecho, yo te acostumbrado que una constante es una línea de Una línea así, Entonces, pero es una choca. tasa. Es que es distinto decir que algo es una variable constante a decir que la tasa es constante. Es diferente. Una tasa. ¿Sí? Es un cambio. Cambio en el mismo. Es difícil, pero eso. Ya, súper. En la casa, ¿alguna duda, comentario? Espero que se haya entendido. Y nada, si no, nos vemos en 2 miércoles más para entrar al mundo de 2 poblaciones. Ya, vamos, ¿sí? Ya le voy a subir el PDF al